Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar en este webinar. Les agradezco muchísimo a nombre de Let's Slack, Let's CP y NDC Partnership, su compañía. Mi nombre es Eduardo José Sánchez, soy el coordinador de la plataforma Let's Slack. Es un gusto para mí compartir con ustedes. Espero que este webinar sea de su agrado y estamos abiertos a cualquier pregunta o duda. Como ustedes saben, Let's Slack, dentro de su función de plataforma de gestión del conocimiento, busca sobre todo abrir espacios para poder tener discusiones que consideramos relevantes en temas de cambio climático. En este caso, y gracias al inmenso apoyo de NDC Partnership, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes este webinar sobre financiamiento en las NDCs de América Latina y el Caribe. Nosotros nos dedicamos sobre todo a abrir espacios, a poder hablar con los demás y básicamente mismos puntos, y esa es nuestra función. De nuevo, muchísimas gracias a GP y a NDC Partnership por todo su apoyo. Sigamos, Alejandra, por favor. Entonces, vamos a empezar con un par de reglas de juego que consideramos que son bastante importantes, sobre todo en este caso. Ustedes, como pueden ver, tienen un icono en la parte inferior de sus pantallas que dice interpretación. En ese icono ustedes pueden seleccionar los canales, ya sea inglés o español. Es necesario esto porque algunos de ustedes o hablan inglés y no entienden español, o otros va a haber otra presentación que es en inglés y aquellos que no hablen el idioma pueden también escuchar la traducción. Entonces pueden escoger como tal entre los dos idiomas o también hacer el mute al audio original para que no haya confusiones. Si tienen alguna dificultad, pues estaremos atentos a tratar de ayudarlos en la medida de lo posible, pero por favor les rogamos que tengan en cuenta que cuando no se entiende, probablemente es porque se está transmitiendo en otro de los canales que están en interpretación. Adicionalmente, ustedes ven que existen dos opciones, una de chat y otra de Q&A. Les ruego el favor que todo aquello que tenga que ver con preguntas lo hagan a través de la sección de Q&A. Esas preguntas las estaremos discutiendo con ustedes al final del webinar, no durante el webinar, pero pueden ir haciéndolas a lo largo del webinar. Y en el chat dejamos abierto el espacio para que ustedes puedan intercambiar ideas, documentos, comentarios que puedan tener sobre webinar, pero que no necesariamente sean preguntas. Les agradecemos también seguir como tal esta recomendación, pues es muy difícil para mí como moderador seguir preguntas que pueden estar en el icono de Q&A, perdón, en el icono de chat, pero al mismo tiempo también a veces se hacen comentarios a través del icono de Q&A que no se pueden convertir en preguntas. Entonces les ruego el favor de seguir esta recomendación. Ahora, muy bien, vamos a ver la agenda del día de hoy, que de entrada es muy interesante. Como ustedes van a ver, nosotros tenemos 4 módulos, por decirlo de alguna manera. Un módulo que es el inicial, es sobre las necesidades de financiamiento en América Latina y el Caribe, que va a estar en este momento presidido por Jimmy Bindan, que es coordinadora de proyectos de NDC Partnership, y Ellie Knowles, que es especialista en gestión de conocimiento. Después vamos a tener las experiencias aplicadas en 2 casos. Una es la experiencia de Granada, que va a ser presentada por el Dr. Spencer Thomas. Esta presentación va a ser en inglés. Aquellos que no hablen inglés pueden escucharla en español. El Dr. Thomas trabaja para NDC Partnership en Granada. Después vamos a tener la presentación y la experiencia del BID por Raúl Delgado, que es Climate and NDC Lead Specialist del BID, y además es para mí un honor también decir que hace parte como tal del consejo directivo de Let's Slack. Y por último, vamos a tener las observaciones finales por parte de Cayetano Casado, que es el especialista regional de NDC Partnership. Después de estas presentaciones, vamos a tener un módulo corto de preguntas y respuestas y ya daríamos por finalizado el webinar. Entonces, sigamos, Alejandra.
bajo esta estructura, le agradezco muchísimo de nuevo a todos los colegas de NDC Partnership y Jamie, Ellen, les doy la bienvenida y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias, Eduardo. Mi nombre es Aileen Knowles y estaré compartiendo con ustedes algunas tendencias que el NDC Partnership ha identificado en el marco de financiación de las NDCs en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo slide, por favor, Jamie. En esta presentación nos enfocaremos en las solicitudes relacionadas con finanzas recibidas por el NDC Partnership, incluyendo, como ven aquí, áreas de enfoque financiero, un desglose sectorial de solicitudes y ejemplos, y finalmente, instrumentos fiscales relacionados con el COVID-19. A continuación de la presentación del NDC Partnership, escucharemos una perspectiva de país gracias a la intervención de nuestros colegas de Granada y de nuestros socios del BID. Y como nos comentó Eduardo, concluiremos con una encuesta, además de dar espacio para responder a sus preguntas. Esta presentación tiene como objetivo, el próximo slide, gracias, principal, compartir las tendencias regionales de la labor financiera del NDC Partnership sobre la implementación y amplificación de las NDCs en la región, sobre la base de las solicitudes y el apoyo de los países miembros, incluidas las brechas de apoyo. Bueno, ¿y cuáles son estas tendencias? Para identificar patrones, hemos dividido nuestras solicitudes en las 5 categorías que pueden ver aquí. Estas categorías se han conformado en función de las necesidades que han expresado los países y también para reflejar la financiación de los países en desarrollo depende de una serie de aspectos relacionados con el proceso. Comenzando desde la identificación de estrategias de financiación para cuestiones climáticas hasta su planificación en los presupuestos nacionales, el desarrollo de proyectos y la obtención de financiación. Todas las categorías que ven aquí, excepto la participación del sector privado, son mutuamente excluyentes en nuestro análisis, lo que significa que si una solicitud está etiquetada como una, no puede etiquetarse por la otra. Entonces les compartimos esa información para explicar un poco cómo hemos organizado nuestra información. La participación del sector privado se considera una categoría general que puede pertenecer a cualquiera de las otras áreas de financiación. Entonces, entrando un poco a las categorías. Las 5 categorías son, el primero es el desarrollo de estrategias y hojas de ruta de financiación para cuestiones climáticas. Esto incluye el desarrollo de estrategias de financiación, planes nacionales, locales y sectoriales de inversión en las NDCs y la elaboración de hojas de rutas financieras. La integración de las NDCs en la planificación, presupuestos nacionales y los ingresos. Esto incluye la integración de la financiación para cuestiones climáticas en los presupuestos públicos y marcos de gastos, el seguimiento de la financiación para cuestiones climáticas, guías y regulaciones sostenibles de contratación pública y fijación de precios, impuestos y también el comercio de carbono. La tercera categoría es la financiación de proyectos y movilización de recursos. Esto incluye mecanismos financieros combinados, mecanismos financieros o vehículos como los fondos nacionales para el clima, los bonos verdes, la reinversión de fondos, etc. Y también el acceso a los mercados capitales. La cuarta categoría es desarrollar proyectos y planes financiables. Esto incluye evaluaciones de viabilidad de proyectos, estructuración financiera de proyectos y acceso a fuentes internacionales de financiación mediante la elaboración de notas conceptuales y propuestas de proyecto. Y finalmente, la participación del sector privado. Esto incluye participación del sector privado, evaluación de las necesidades del sector privado, mapeo de los asociados del sector privado y redes de evaluación de los mercados de capital privado. Gracias. Entonces, entramos un poco a los análisis. ¿Qué piden los países? Antes de sumergirnos en este análisis regional, es importante reconocer que algunas regiones contempladas hoy tienen más países miembros de la NDC Partnership que otras. África subsahariana y la región de América Latina y el Caribe contienen suficientes miembros para identificar tendencias regionales. Otras regiones cuentan con una cantidad menor de datos. En nuestro análisis no se ha incluido 4 de las solicitudes de Pakistán,
ya que es el único solicitante en la región. Viendo qué solicitan los países. Aquí hemos desglosado un análisis proporcional por región. Como es evidente, las necesidades varían según la región. Sin embargo, la mayoría de las necesidades solicitadas por los países miembros se refieren al desarrollo de proyectos y planes financiables, lo que manifiesta la necesidad urgente de traducir las metas y acciones de las NDCs en programas factibles de implementación. Esto es también cierto en América Latina y el Caribe. El próximo, por favor. Cuando hablamos de América Latina y el Caribe en esta conversación, nos referimos a los países que participan en el NDC Partnership, aquí listados, ya sea a través de nuestro proceso de participación en países para la implementación de las NDCs o a través del paquete de ampliación de acción climática, también conocido como el CAP. Este se centra en la mejora de los NDCs, de los cuales nos hablará más adelante mi colega Jamie. Los países resaltados aquí en amarillo son específicos solos del CAP. Y en la próxima diapositiva podemos ver todos los países que están dentro del NDC Partnership en la región. El próximo dispositivo, por favor. Entonces, concentrándonos ahora en tendencias en la implementación de los NDCs. Vamos a hablar de estas en términos de categoría de financiación, sector, áreas de enfoque y necesidades de apoyo. Entonces, el análisis de a continuación se enfoca en tendencia que hemos visto a través de nuestro proceso de participación en países para la implementación de las NDCs en términos de la financiación, sectores, perdón, esto ya lo mencioné, el próximo. Entonces, dentro de la América Latina y el Caribe, las solicitudes recibidas a través del proceso de participación de los países de la NDC Partnership que se centran en la implementación de las NDCs, se observan algunas tendencias interesantes en América Latina y el Caribe. Aquí vemos que las solicitudes de financiación representan el 31% de las solicitudes de la región. En promedio, 7 países de América Latina y el Caribe efectúan solicitudes dentro de cada categoría financiera. De ellos, la República Dominicana y Santa Lucía abarcan la mayoría de las categorías financieras. Mientras que en los países de América Latina y el Caribe generalmente distribuyen sus solicitudes de financiación de manera bastante uniforme en las 6 categorías que vemos aquí, cuando se analizan por número de solicitudes en lugar de número de países que efectúan estas solicitudes, llama la atención 2 categorías. La primera es el desarrollo de proyectos y planes financiables, que representan un 28% de las solicitudes de financiación, seguido de cerca por financiación de proyectos y programas y movilización de recursos, que es un 25%. Ambas categorías representan más de la mitad, un 53% de todas las solicitudes relacionadas con financiación en general. Esto indica una gran necesidad de asesoramiento técnico y apoyo para la preparación de proyectos, además de la identificación de las fuentes pertinentes de financiación para cuestiones climáticas. Como ven aquí, aunque el sector privado solo está cubierto en el 19% de las solicitudes de financiación, cabe señalar que el 73% de los países de América Latina y el Caribe efectúan estas solicitudes. Esto demuestra que la región reconoce la importancia de complementar la financiación pública con la financiación privada y crear entornos propicios para la inversión privada. Ahora miraremos las solicitudes por sector. Este gráfico representa la proporción de las solicitudes de financiación que corresponden a cada sector. La mayoría, el 51% de las solicitudes de financiación se consideran multisectoriales, lo que significa que no pertenecen a ninguna categoría en específica, principalmente porque se refieren a políticas generales o iniciativas de creación de capacidad. El sector energía representa el 26% de las solicitudes de financiación, entre las cuales la mayoría se centran en la mitigación. La mayoría de las solicitudes relacionadas con la energía, un 14%, se refieren al desarrollo de proyectos y planes financiables. Vemos que los países en América Latina y el Caribe tienen un interés particular en acceso al apoyo técnico para el desarrollo y propuestas de proyectos o la creación de capacidad, con el fin de acceder a financiación para cuestiones climáticas y en su mayoría para proyectos de mitigación en energía renovable.
Por ejemplo, en el sector de energía, Santa Lucía ha manifestado la necesidad de elaborar una propuesta de proyectos financiables para perforar pozos geotérmicos exploratorios. Solo el 9% de las solicitudes de financiación corresponden al sector agua, aunque el 45% de los países hacen referencia de alguna forma de su necesidad de agua y financiación. Las solicitudes que surgen en este sector son, en una abrumadora mayoría, para el desarrollo de proyectos y planes financiables, principalmente para la producción agrícola sostenible y proyectos de adaptación relacionados con la gestión de los recursos hídricos mediante planes nacionales de adaptación. Solo Colombia, Granada, la República Dominicana y Santa Lucía solicitan apoyo financiero en el sector transporte. Estos se refieren principalmente a la mejora de la infraestructura de transporte para que sea más resiliente al clima y más eficiente desde un punto de vista energético. Santa Lucía, Colombia y República Dominicana solicitan apoyo financiero en el sector agrícola, de agricultura, ganadería, forestación y otros usos de suelo, relacionado con el desarrollo de programas agroforestales sostenibles y la mejora de la resiliencia climática. La mayoría de las solicitudes se encuentran en el desarrollo de proyectos y planes financiables y en el acceso de la financiación en estos proyectos y programas. También vemos solicitudes en otros sectores vistos aquí, que incluyen residuos, industria, construcción y océanos y costas. El próximo slide, por favor. En cuanto a la mitigación o adaptación, la mayoría de las solicitudes de financiación para implementación son lo suficientemente amplias para proporcionar beneficios tanto en mitigación como en adaptación al momento de su implementación, por lo cual se consideran intersectoriales. La mayoría de las solicitudes intersectoriales se refieren a la financiación de proyectos y programas y a la movilización de recursos. El 45% de los países de la región efectúan algún tipo de solicitud de financiación para la adaptación, representando un 13% que vemos aquí de las solicitudes totales. Casi la mitad de las solicitudes de mitigación se centran en el apoyo para el desarrollo de proyectos y planes financiables, con el fin de ayudar a los países a atraer inversionistas de proyectos de mitigación. Y entonces, ¿quién responde a estas solicitudes? La próxima diapositiva. El 53% de las solicitudes de América Latina y el Caribe tienen apoyo del Banco Mundial y la GIZ, una tendencia que se observa en todas las regiones en las que participa la asociación. Si bien es predecible debido al hecho de que ambas instituciones cuentan con un mecanismo de apoyo específico de las NDCs para apoyar estos proyectos financiera y técnicamente, también destaca la oportunidad de ampliar la colaboración con otros asociados regionales. Aquí podemos apreciar a los asociados que están activos en la región. Se ve una lista completa. En la última diapositiva, vamos a hablar un poquito sobre las brechas de apoyo en implementación. En general, el 33% de las solicitudes en todas las categorías financieras no tienen apoyos de nuestros socios. Si analizamos las brechas para cada categoría financiera, podemos concluir lo siguiente. En estrategias de financiación y hojas de ruta para cuestiones climáticas, por sector, el 38% de las solicitudes sectoriales no tienen apoyo y la mayoría, un 8%, corresponde a construcción y transporte. Por área de enfoque, el 33% son actividades intersectoriales sin apoyo. Ahora, refiriéndonos a la segunda área, la ven aquí en amarillo, el desarrollo de proyectos y planes financiables. Por sector, el 65% de las solicitudes en esta área no tienen apoyo y la mayoría, un 22%, corresponde a energía y residuos. Por área de enfoque, el 29% de las solicitudes de esta área de enfoque son actividades de mitigación sin apoyo. En la integración de las NDCs en la planificación, los presupuestos y las corrientes de ingresos nacionales, un 42% de todas las solicitudes sectoriales no tienen apoyo y el 22% de las solicitudes corresponden a energía y residuos. El 22% de las solicitudes de esta área de enfoque son actividades de mitigación sin apoyo. En la financiación de proyectos y programas y movilización de recursos, el 20% de todas las solicitudes sectoriales, no tienen apoyo y la mayoría, el 3%, corresponden a energía.
El 10% de las solicitudes de esta área de enfoque son actividades intersectoriales sin apoyo. Y finalmente, en la participación del sector privado, el 22% de todas las solicitudes sectoriales no tienen apoyo y la mayoría, el 4%, corresponden a energía. Y el 18% de las solicitudes en esta área de enfoque son actividades intersectoriales, es decir, en adaptación y mitigación. Muchísimas gracias. Ahora invito a mi colega Jamie que compartirá tendencias en cuanto a nuestro programa CAP enfocado en la mejora de las NDCs. Gracias, Aileen. Ahora hablaré sobre las tendencias de mejora de las NDCs y exploraremos las tendencias desde 5 perspectivas, por categoría de financiación, por sector, por área de enfoque, por actividad de mejora y por necesidades de apoyo. Antes de presentarles los siguientes datos, quiero mencionar algunas consideraciones. Los datos indican que las organizaciones reaccionan antes las necesidades demostradas y estas responden antes las solicitudes de los países, en promedio en 57 días. Entonces hay una demora considerable entre la respuesta y la implementación. Las solicitudes de los países y las respuestas de las organizaciones internacionales suelen tener un alcance amplio y dejan margen para la interpretación. NDC Partnership presenta estos datos basado en la sistematización de nuestra plataforma de gestión de conocimiento llamado NUC. Todos los socios de NDC Partnership tienen acceso a esta plataforma. Hablaré sobre el paquete de mejora de la acción climática, o CAP por sus siglas en inglés, y tiene la iniciativa es para el apoyo rápido y dirigido para actualizar y fortalecer las NDCs. Su objetivo es ayudar a los países a mejorar las NDCs y acelerar la implementación de las NDCs. Como pueden ver aquí, la oferta del CAP a través del NDC Partnership es única, ya que se centra en la mejora de las NDCs. El 38% de las solicitudes de CAP en la región están dirigidos a la financiación. Entre estas, las estrategias de financiación para cuestiones climáticas y las hojas de rutas financieras son la solicitud principal de financiación, solicitada por 85% de los países, seguidas por las de participación del sector privado, 65% de los países, como pueden ver en el gráfico a la izquierda. Esto es un contraste interesante con lo que vimos dentro de los planes de acción y solicitudes de apoyo, donde las solicitudes están centradas en la financiación de proyectos y programas y el desarrollo de proyectos y planes financiables. Es posible que esto es un señal de que los países de América Latina y Caribe reconocen la necesidad de construir una base financiera sólida para una segunda ronda de NDC a través de estrategias de inversión, hojas de rutas financieras y integración en los procesos gubernamentales, actividades que a menudo se pasaron por alto, precipitaron en la primera ronda de NDC. En total, el 41% de las solicitudes de financiación del CAP de América Latina y el Caribe no han recibido apoyo. Es interesante notar que América Latina y el Caribe es la región que hace más solicitudes de financiación del sector privado en comparación con cualquier otra región participante del CAP. La participación del sector privado representa el 17% del total de solicitudes de financiación en América Latina y el Caribe, y se combina con mayor frecuencia con actividades de financiación de proyectos y programas y movilización de recursos. Por ejemplo, Panamá busca financiamiento de proyectos tanto del sector privado como del sector público para optimizar los recursos, preparar propuestas de proyectos y acceder a la financiación necesaria para proyectos de mitigación. El país tiene como objetivo crear productos financieros para proyectos de eficiencia energética, en los que participen la banca privada y que incluyan requisitos para sistemas de medición, informe y verificación. Mientras que en los pequeños estados insulares en desarrollo se observa un creciente interés en incluir planes de seguro contra el riesgo climático que cuentan con la participación del sector privado. Por ejemplo, Antigua y Barbuda ha hecho hincapié en la necesidad de llevar a cabo una evaluación de productos y servicios de seguros disponibles en el país para los agricultores, los pescadores y los propietarios de viviendas, de empresas y a fin de facilitar la recuperación de los efectos financieros causados por fenómenos climáticos extremos.
El país aspira a desarrollar un plan de seguro nacional obligatorio. Este es solo un ejemplo de cómo evoluciona el énfasis en la financiación de la adaptación en las índices de los países. Aquí vemos el desglose de solicitudes de financiación para la mejora de índices por sector. Aunque el sector multisectoral representa el 87% de todas las solicitudes de financiación de América Latina y el Caribe, no lo incluiremos en las siguientes diapositivas sobre tendencias sectoriales específicas para claridad de las solicitudes. Pero los sectores más frecuentes después de eso son energía y después de eso agricultura, ganadería, forestación y otros usos del suelo. ¿Qué piden los países por área de enfoque? De manera similar a las solicitudes de implementación, las necesidades de mejora se centran más que todo en actividades intersectoriales que reportan beneficios tanto de mitigación como de adaptación, principalmente en el ámbito de las estrategias de financiación para cuestiones climáticas y hojas de ruta financieras. Sin embargo, esta vez, las actividades de mitigación y adaptación son más completas, abarcan toda la gama de categorías financieras. Curiosamente, el 53% de las solicitudes intersectoriales de integración de las NDC en planificación, los presupuestos y las corrientes de ingresos nacionales no tienen apoyo, lo que indica que puede haber una brecha en el apoyo y las solicitudes relacionadas con la incorporación de consideraciones de financiación para cuestiones climáticas en las actividades gubernamentales. Con un ojo a la adaptación, el 37% de los países en la región establecen conexiones entre la gestión del riesgo de desastres y la financiación en sus solicitudes de mejora de la NDC. Sin embargo, el 49% de los países de América Latina y el Caribe que participan en el CAP todavía no incluyen financiación para la adaptación en sus solicitudes de mejora o en su índice inicial. Si bien observamos una disminución en el número de solicitudes de financiación centradas en la adaptación en el CAP, en comparación con los planes de acción del NDVC Partnership y solicitudes de apoyo, hay un aumento del 12% en el porcentaje de actividades intersectoriales y una reducción del 9% en las actividades centradas en la mitigación. Eso significa que las solicitudes se orientan hacia actividades que incorporan beneficios tanto de mitigación como de adaptación. Se trata de una observación prometedora, aunque lo que realmente nos gustaría ver es un equilibrio entre las áreas de enfoque. Cabe mencionar que a menudo se pasa por alto la adaptación cuando se trata de asignar la financiación para cuestiones climáticas. Nos gustaría señalar que las actividades de mejora y las actividades de implementación son diferentes y no necesariamente se superponen. Las actividades de mejora como parte del CAP no son categorías fijas seleccionadas por el país solicitante, lo que nos permite analizar las actividades por las categorías que se ven en este gráfico. La mayoría de los países solicitan actividades de mejora relacionadas con el cálculo de los costos o el análisis de rentabilidad de las índices, lo que sugiere que esta era una área a lo que no se prestó la debida atención en la primera ronda de NDC. De hecho, este resultado es coherente con la realidad, en la que la mayoría de los países no incluyeron evaluaciones de costos en su índice original, y entre los que lo hicieron, se reconocieron ampliamente que esas evaluaciones de costos no eran totalmente exactas o no incluían todo el alcance de las medidas de las NDC, componentes de adaptación de NDC, por ejemplo. El cálculo de los costos de las NDC es un paso fundamental para la implementación y debe hacerse en estrecha colaboración con los ministerios de Finanzas y Planificación. Los países siguen necesitando apoyo para llevar a cabo ejercicios exhaustivos de cálculo de costos de las NDC para vincularlos con modelos macroeconómicos e incorporarlos en la Planificación Nacional de Desarrollo y los presupuestos anuales mediante marcos de gastos a mediano plazo.
Aquí se vuelve a observar el desarrollo de planes de proyectos. Cabe señalar que, si bien el área de enfoque de desarrollo de proyectos y planes financiables es relevante para el 19% de las solicitudes de América Latina y el Caribe, solo el 12% son actividades específicas relacionadas con la generación de planes de proyectos. El 7% restante de las solicitudes son más relevantes para el análisis de rentabilidad o creación de un modelo macroeconómico. Otras actividades necesarias para desarrollar proyectos financiables. Aquí podemos ver la mejora de las índices y quién responde. Aunque las solicitudes de financiación de mejora de América Latina tienen apoyo de 25 socios diferentes, aquí descartamos los 5 principales. La Organización de Estados del Caribe Oriental y el Banco Mundial constituyen la mayoría del apoyo total, el 32%. Los 6 socios mostrados en la imagen a la izquierda han indicado el apoyo al 44% de todas las solicitudes de financiación del CAP en América Latina y el Caribe. Otros socios han indicado apoyo a otro 38%. De manera similar a lo concluido a partir del análisis del apoyo a las solicitudes de implementación de las índices, la gran concentración de apoyo proveniente de proporción escasa de nuestros socios es probablemente una indicación de que no se ha aprovechado todo el alcance del valor agregado financiero del partnership. Del apoyo total de los países de la América Latina y el Caribe, el Banco Mundial brinda la mayoría de su apoyo a las solicitudes de financiación, el 64%. Seguido a una distancia importante por la Organización de Estados del Caribe Oriental. Y eso es un apoyo de 24%. En general, son pocas las solicitudes de mejora del CAP sin apoyo, lo que puede deberse a la naturaleza del programa y al fondo de asistencia técnica al que se puede acceder cuando se necesita financiación adicional. Entre las solicitudes que siguen sin recibir apoyo, se cuentan principalmente solicitudes relacionadas con la integración de las índices en la planificación, los presupuestos y las corrientes de ingresos nacionales. Un ejemplo es la solicitud de Belice de asistencia para el ministro de Finanzas para que elabore criterios tendientes al estudio de programas de inversión pública en el cambio climático a fin de ayudar a establecer prioridades en las asignaciones presupuestarias. Aunque Ecuador y República Dominicana representan la mayor proporción de solicitudes sin apoyo, se espera que ello se debe a la gran cantidad de solicitudes presentadas por los dos países como punto inicial. Ahora voy a hablar un poco más sobre las brechas en apoyo. En total, el 42% de las solicitudes de mejora de índices de América Latina y el Caribe a través del CAP no han recibido apoyo, principalmente, como mencioné, la República Dominicana y Belice. Pero como mencioné, eso tiene que ver con la gran cantidad de solicitudes presentadas por los países. Pero esas solicitudes se centran principalmente en la integración de las índices en la planificación de los presupuestos y los corrientes de ingresos nacionales. Las mayorías de las actividades no financiadas se refiere al desarrollo de planes de proyectos. Casi la mitad de esas actividades no cuenta con apoyo. Ahora hablaré un poco sobre las tendencias relacionadas con el COVID. Tenemos unos gráficos para revisar. Como pueden ver, nosotros tenemos datos en estos gráficos que son obtenidos del Fondo Monetario Internacional y su rastreador de políticas. Estos están sujetos a cambios de conformidad con la aplicación de la respuesta de política fiscal de cada país antes la crisis de la COVID-19. Y pueden ver las 5 respuestas fiscales principales frente a la COVID-19. Aplazamiento, reducción y crédito fiscal y subsidios de desempleo son las respuestas principales. Y los fuentes de gastos para el alivio de COVID-19 es el aumento del gasto. Los socios y los países que son miembros del NDC Partnership pueden acceder a esto en la plataforma NUC si están interesados en aprender más sobre esos gráficos y esa información.
Y aquí pueden ver ejemplos de los instrumentos fiscales en las respuestas políticas fiscales frente a COVID-19 en los países de América Latina y el Caribe, y pueden ver que redes de seguridad son las respuestas fiscales más prevalentes en la región. Y unos ejemplos de este instrumento fiscal son transferencias en efectivo, subvenciones para municipios, paquetes de apoyo a las comunidades vulnerables y subsidios para los sectores más afectados. Ahora voy a revisar los mensajes claves de la presentación. En la implementación, el énfasis en el desarrollo de planes de proyectos en el sector de energía representa una oportunidad única para que los países utilicen sus planes de acción del NDC Partnership, de las NDCs como base para la inversión en proyectos de energía renovable y de eficiencia, como parte de una respuesta de estímulo ecológico. Alguien probablemente puede comentar más sobre las conclusiones de implementación, pero yo voy a hablar rápidamente de las conclusiones de mejora. Y lo que pueden ver aquí es una indicación que cuando hablamos de la mejora de las NDCs, los países en América Latina y el Caribe reconocen la necesidad de construir una base financiera sólida para su segunda ronda de NDC a través de estrategias de inversión, hojas de ruta financieras, integración de los procesos gubernamentales, actividades que a menudo se pasaron por alto, precipitaron en la primera ronda de NDC. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, usen la función de Q&A que está disponible ahí en el función de Zoom. Y muchísimas gracias por escuchar. Jamie, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Hay ya algunas preguntas que creo que son bastante relevantes, las trataremos al final de este webinar. De nuevo, muchísimas gracias. Para aquellos que no hablan inglés, les recuerdo que la próxima presentación es en inglés. En la parte de abajo de sus pantallas van a ver el icono de interpretación y pueden hacer el cambio al canal español. Dr. Spencer Thomas, welcome, and please go ahead. Thank you very much. Thank you very much. I hope that you are hearing me. I must just confess that I have lost 99.9% of the previous presentations. This gives you a sense of my level of Spanish. So I hope you are hearing me, and then I can go ahead and speak. Yes, please go ahead. Okay, thank you very much. Well, thank you for your invitation to speak on this very important topic and to bring a perspective from Grenada, from the Caribbean side. I understand that I have 10 minutes, so I will try to do three things. One, to give some very broad outline of the NDC process that we engaged in Grenada. The second area is to deal with some issues relating to the elements of that process, the key challenges and some lessons learned. And then to get into the issue, the major issue, financing for the NDC. So this will be my three areas in the 10 minutes allocated. In terms of background, I must first say that we have, Grenada has submitted its INDC at that point in 2015, prior to the Paris Agreement. And again, it was done to the extent that we focused there on ambition. And we felt that it must be important to send the right signal to the global community that this issue of mitigation ambition is very significant. And as such, many of the small island nations themselves, even with limited resources, as we're talking about the resources, embarked on preparing INDCs. So to a large extent, with the agreement in Paris in 2015, and the ratification process, you will have noticed that several small island developing states were among the first to ratify the Paris Agreement on its opening day in 2016, Grenada being among them.
So subsequent to the ratification of the Paris Agreement, our INDC becomes our first NDC. And to do so, we have incorporated the issue that was discussed and agreed in Paris, the 1.5 degrees, 1.5 C Celsius reference, and on some of the cross-cutting issues were then incorporated into the INDC. As we know, the INDC had a 2025 period, 2020 to 25. And the agreement thereafter was that we need to have a new NDC with a 2030 timeframe. So we embarked on developing a new NDC, revising the INDC and the NDC, the first NDC, to a 2030 timeframe. And hence, again, the issue of resources and finance came into the play. Entered the NDC partnership, and it was very critical. In 2018, this is after 3 years of the NDC being in force, our NDC being already submitted, entered NDC partnership and took us through a lot of processes thereafter. So we have to be entirely grateful to the NDC partnership for pushing us along and helping us with resources and many other issues so that we can move forward with our NDC. We had a scoping workshop and an inception workshop in 2018. A range of consultations, national level consultations were held. And we finally got the endorsement from the national policymakers in terms of our national plan, our NDC partnership plan. Then come the CAP and the support to the revision and updating of the NDC. Again, we're talking about resources, externally directed resources from the partnership and the CAP. And a range of partners agreed to help Grenada in terms of coming up with the new NDC, the revised NDC. Particularly, I could call some of the names because I believe they're worth mentioning here. Climate Analytics did a lot of the heavy lifting in terms of the modeling and so on. We had the GGGI, IRENA, OECS Secretariat do a lot of the coordination work. The RCC helped us a lot in the coordination work also. And we have UNICEF, FAO, IRENA, UNDP. So a range of partners helped us in terms of our work in terms of the NDC. And on the national level, we put a national steering committee on board to coordinate the work. And we had a lot of assistance from the RCC. So that is by way of the process. We felt that our NDC will be mitigation centric. We have a national climate change policy, which indicated very clearly that the NDC will be on par with the NAPS, the National Adaptation Plan, where the NAPS will be focusing on adaptation and the NDC on mitigation. So they are the two arms of the climate policy. So the operational arms of the policy will be NDC, NAPS, and NAPS. We felt when we look at the NDC, there will be adaptation co-benefits from activities that we have in the NDC, and vice versa. There will be mitigation co-benefits from activities that are in the NAPS. So there must be a direct link between the NAPS and the NDC. So that was our process, a linkage. And of course, there are some cross-cutting issues. So that was the policy framework. In terms of this NDC specific, we felt we focused on 4 sectors: the energy sector, the transport sector, waste sector, and forest sector. And when we did all of the consultations, we were told by the people that we consulted with, the national level, that maybe we should be a little more aggressive and expand the sectors a bit, and look at including agriculture, look at including the rock sector, and look at including liquid waste among the sectors for examination in terms of updating. That means we have to bring in another gas within our framework. We had only methane and carbon dioxide, and of course now we need to bring in CFCs. And of course,
We looked at all of the cross-cutting issues, and the consultation also indicated that we need to look at gender, youth, the National Sustainable Development Plan, on other issues like that. So that was the process, a very involved process, which provided a lot of ownership and a lot of issues relating to how we get everybody on board. In terms of some of the lessons that we have learned during the CAP process, we believe that it is important to always have regular meetings of the various partners that we have already identified. That was, to me, one of the most important aspects of our process. That regular meetings, we met on a regular basis, scheduled meeting every 2 weeks, and some meetings between. And I think that was very important. Another point which we found very important was we need to have very good clarity on the targets, clarity on the type of ambition. So that interface between the partners and the government in terms of those meetings were very critical. We also believe that we don't need to remake the wheel. For instance, there were some NDCs that were already on board and submitted, and we felt that we could profit from looking at some of the considerations that their guys have already taken. In particular, Jamaica has submitted NDC, and we looked at some of those. It is very clear that one of the key issues needs to be the role definition, the partners, and the coordination. That, to me, was a very important aspect also that we have learned. In terms of our time frame, we always had the time frame in view, and that is something that I think is always very important. We indicated very clearly that we should try to submit our NDC during this period now, September, and we were working to that up to the very end until we have to change as a result of other circumstances. While we're doing the NDC also, we felt that you also need to keep the capacity in mind, your capacity constraints, your capacity, your carrying capacity, your capacity limitations, your reporting capacity. All this has to be kept in mind while you're doing your NDC. And the ownership question also has to be front and center, and to ensure that you consult all stakeholders. We also felt that it's very important to keep the momentum alive and maintain it. Those regular meetings, those regular interface with the partners was also a very key aspect of keeping things on track and keeping movements moving. Another point, a lesson that we found out, we need to learn from the earlier work that have already been done. We don't have to do everything from scratch. And of course, there is no artificial separation between adaptation and mitigation. There is no artificial separation because there are co-benefits for our adaptation with mitigation action and vice versa. So there is no thing. In terms of the major challenges, I think I could just identify 2 of those, and I think I don't even have to go into any deep detail on those. One will be very serious challenge, data availability, and that is something that has been bugging us for a while, and we need to really put a system in place to ensure that we overcome that challenge in the future. And the other challenge, of course, is the COVID restrictions that we had during the period, which in a way affected a lot of the things that we're going to do. Okay, so the final area I want to touch on in terms of our experience nationally is the financing issue, the financing needs for the NDC. When we did our NDC, the first NDC, the financing requirements were $160 million US. This was where we have costed it. And of course, that would have been for the period 2020 to 2025. We also did the National Adaptation Plan, and the cost for the 4-year plan was $240 million. So we're talking here $400 million, which is about 40% of the gross domestic product of the country. So in other words, to finance the NDC and the NAPS, it has to be conditional on receipt of international resources from the international community. So that has been very clear. And even in the post-COVID environment now, where the national treasuries are even restricted even further, where the private sector is even restricted even further, we see a greater reliance on international resources for implementation of the NDC and the NAPS. So we believe it is important when we submit the NDC, the revised and the new NDC,
that we need to have an implementation plan. We need to have an implementation plan done. Of course, we do have the NDC partnership plan. And of course, that partnership plan focuses a lot on implementation, but a lot on partnership. So we really want something geared now. So we're going to use that NDC partnership plan and the work that we have done so far, and to come up with a plan focusing on implementation. Specifically, we believe it is important to really galvanize the uptake of renewable energies and remove those barriers, the barriers to entry, the issues of scale and technology and data. And we believe we need to have a focused implementation plan to deal with these issues. Of course, we know that energy is a major aspect of the NDC, along with transport, because they have basically, in terms of greenhouse gases for Grenada, they are the bulk of the source for greenhouse gas emissions, almost 90% in those two sectors. We also believe it is important that we have a very clear resource mobilization plan, a strategy to put that in place along with the implementation plan. We need to look at the various areas, the GCF, World Bank, the Commonwealth Secretariat, domestic resources, whatever can be galvanized, looking at the private sector to see what happens there. Of course, we believe that even if we do not have national capacity, much national capacity on the local level in terms of private sector, but it is very important to have the private sector on board. Ownership is very important. So we need to have the private sector, we need to have civil society, we need to have the youths, we need to have everyone on board in terms of how we're going forward. That in itself, we count as resources. Having people on board and having them own the process is tantamount to having an amount of resources. We also believe that it is important to have a communication plan to go along with the NDC and NAPS implementation. Communicate, we think it is important, and it has a direct relationship with resources in a way, because as you communicate, as you demonstrate the value added, as you do those things, there is a direct relationship to resources. It's also important that to establish an appropriate M&E and reporting framework. And that in fact, again, is linked to resources. Once you do these things properly, you have a strategy, a resource mobilization strategy, a communication protocol, a M&E strategy. You look at you're building your national capacity. And of course, we can use the CBIT to also help us to do that. Once you do those things, I think they have a direct relationship with financing for your NDC and your NAPS. So in the post-COVID atmosphere, we believe with continued restrictions on the national level in terms of the shutdown of the economy and what could happen here, it is vitally important to have those structures in place, the M&E framework, the capacity building, communication tool, implementation plan, and resource mobilization strategy. These are necessary to ensure that we have financing for the NDC going forward. And of course, we know we have budgetary limitations, and of course, we know the nature of our private sector. So the target that we have in both the NDC and the NAPS are conditional on receipt of international resources from the international community. And as such, we need to put the domestic infrastructure in place that will better help us to attract those resources. We believe also it is very important that whatever we do, we must link what we're doing in climate with other initiatives. Not only in terms of what we do in the public sector, and the public sector investment program and the national budgeting, but also the National Sustainable Development Plan, which is linked directly to the Sustainable Development Goals. At this point, even in the COVID environment, we have to recognize now for small island developing states, we cannot work in isolation. We cannot fix the climate problem and have the biodiversity problem and other problems, the national problem, the poverty problem, the health problem. We have to look at in a holistic way. So whatever we do in terms of financing, of course, climate financing is about different category than development financing. And this is very clear. And that's why I believe it is important that we establish the capacity within the national level so that we will be able to attract not only development financing,
but climate financing in particular. And there are specific rules that we need to follow. We have seen that in terms of the project that we have already ongoing and have been agreed by the GGCF in terms of the cruise project in the water sector. We have gone through a very tedious process, and I think we have learned a lot of lessons from that process. We had to make the case, we had to make the rationale, we had to provide the data, we had to provide the science, we had to provide the implementation capacity, and also all of the criteria that the GCF had put forward. We had to be able to demonstrate that we can meet those criteria. And that was a very important aspect of it. And I believe that given the situation as it is, we should be able to benefit from the work that was done on that particular project. So I believe we need to focus, maintain our focus on ambition. And there is a relationship between mitigation ambition, adaptation ambition, and finance. And I believe that for us to move forward, as indicated, for the implementation of the NAPS and the NDC, critical issue will be being able to generate the finance from the international community to do so. So a very important aspect will be, how do you mainstream climate action in development? I think this is in disaster risk reduction, in socioeconomic planning, and how do you have a consistent operation among all of those development areas? I think that will be a very key aspect for us going forward. And I think I would like to indicate very clearly that when we speak about NDC implementation, we have to think it must redound to emissions reduction. And that's why we felt that it is important to have the separation. We have to be able to demonstrate emissions reduction and NDC implementation, as well as, since we are already suffering from the impacts of climate change, we must be able to adapt to climate change at the same time. So we must build the resilience to do so. So it's important as we look at the access to finance and we try to reduce the barriers to access, we also have to take those issues into consideration. Issues of disaster risk reduction, as I said, should also be part of the equation in terms of and also in terms of the SDG implementation. So I want to stop here for this moment. I'm not quite sure if I will be able to answer any of the questions because they might be in Spanish. But I want to stop with one final comment here. I believe it is important that we take a regional approach. And Latin America and the Caribbean as a region, we have already taken that approach in terms of the negotiation. I think that is very important that we speak with that voice, because we might find that we have a lot of common issues across the climate process. It is very important that I think we do that. And I have 3 minutes, so I will conclude here. I also believe that the OECS, while we take the regional approach broadly with Latin America and the Caribbean, we also have some concentric areas within the Caribbean, the OECS. We have the NDC Finance Initiative by the OECS. We have the CARICOM-wide regional approach to climate financing and the whole question of building resilience. So that policy framework is very important. There are some common issues across the Caribbean, which we think there is a relationship with climate change in terms of our vulnerability, our debt burden, and some of the access barriers. So the only way, in our view, that we can address those access barriers is by working together and doing it together. So I would like to stop here at this point, and I'm not quite sure if I'll be able to participate in the rest, because as I indicated earlier on, my Spanish is 0.1%. Thank you very much. Dr. Thomas, thank you very much. Please have in mind that in the interpretation section, you'll be able to find on all to our guests in speaking English audience, you'll be able to find in the interpretation section the channel of English, where you'll be able to find the translation for the English
Spanish-English interpretation. So thank you very much for your quite interesting remarks. Now I'm switching to Spanish. Raúl, bienvenido. Es un gusto contar contigo y sigue, por favor. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Déjenme compartirles mi pantalla para mostrar la presentación. En un segundo. Creo que en un segundo que toma tiempo. Que se muestre. Por alguna razón, ahí va. Ahorita debe de aparecer ya en modo de presentación. No. Por alguna razón no se pone en modo de presentación. Y Raúl, de hecho, se ve cortada la imagen. Dr. Thomas, would you like to close your mic? Eduardo, no sé si quieren proyectar ustedes la presentación y entonces se las había mandado porque parece que no. Ahora sí aparece bien. Ahora sí aparece. Ok, déjame ver si. Ya, ahora sí. Parece. Ya, bueno, muchas gracias. Quisiera iniciar por comentarles que NDC Invest es la plataforma con la que el Grupo BIT apoya a los países de América Latina y el Caribe en temas alrededor del Acuerdo de París, ofrece una ventanilla única en donde el BIT ofrece todo el conjunto de soluciones financieras y no financieras, es decir, tanto cuestiones de financiamiento para préstamos de inversión hasta recursos a fondo perdido para realizar análisis técnico y diseñar políticas públicas. NDC Invest fue creado con la idea de que el Grupo BIT pudiera dar una respuesta más integrada, comprensiva ante los retos de diseñar e implementar las NDCs. En particular, la plataforma refleja un reconocimiento de que las metas NDCs no podrán cumplirse a través de proyectos individuales aislados. El Acuerdo de París implica sobre todo un tema de escala, es decir, no basta tener solo unos cuantos buenos proyectos en cada país, se requieren muchos y de muy diferente índola si es que queremos cumplir esas metas y lograr una transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al cambio climático. Si se quiere atender en la medida de lo posible, de una manera más sistemática, desde diferentes ángulos al mismo tiempo, se requieren intervenciones que vayan desde el nivel de la política pública y la planeación nacional hasta traducir la política en planes de inversión comprensivos. Varias de estas cosas Spencer los mencionó hace un momento, así que voy a ir muy rápido. El otro es la parte de desarrollar portafolio de proyectos viables y realistas y diseñar proyectos técnicamente sólidos y que sean bancables. Para ciertos países y sectores incluso hay que ayudar a sortear barreras e incluso desarrollar nuevos mercados e instrumentos financieros. Desde una perspectiva amplia, con NDC Invest tenemos dos grandes áreas de intervención, que es lo que ven en azul y verde. Por un lado, el incremento en la ambición de las nuevas NDCs, tanto en adaptación como en mitigación. Y en segundo, la fase de implementación de las NDCs, cubriendo tanto el componente de financiamiento como el de alinear las inversiones. Algunos de los aspectos claves que nos fijamos cuando damos apoyo técnico financiero en estas dos grandes áreas. Como ustedes saben mejor que yo, para cumplir con sus NDCs, los países están introduciendo un número no menor de políticas públicas de regulación de cambios en incentivos financieros y no financieros. Y lo que quiero decir es que una cosa es tener metas y otra implementarlas.
Es por ello que con NDC Invest hacemos mucho énfasis en apoyar a los países en esta fase de implementación. Por supuesto, cuando se usa la palabra de ambición en este contexto, en la inmensa mayoría de los casos se está pensando en mitigación y no quisiera yo cometer ese mismo error, ya que ciertamente la agenda de adaptación es sumamente importante para la región y por lo tanto para el trabajo que hacemos bajo NDC Invest. Por ejemplo, en el apoyo técnico que estamos dando actualmente al gobierno de Barbados para el diseño de su nueva NDC, la columna vertebral de la NDC va a ser el programa denominado Roof to Reef, un programa que, como su nombre lo dice, abarca desde los techos de las casas hasta los arrecifes de coral y que hace un énfasis particularmente alto en temas de agua, en temas de manejo de costas, de zonas costeras, de economía circular y de incremento de resiliencia en la infraestructura de vivienda en el país. No obstante, también vemos como clave que las NDCs guardan consistencia con las trayectorias de emisiones netas cero para el 2050. Es importante, de otra manera, las economías de América Latina enfrentan el riesgo de quedar atrapadas en trayectorias altas en carbono y no queremos que como institución de desarrollo, o no creemos que como institución en desarrollo le estaríamos haciendo un bien a la región si no les ayudamos a identificar a tiempo los cambios en los mercados y las tecnologías y los riesgos que eso implican para sus economías. Por supuesto, reconocemos que existen diferencias importantes entre países y por ello buscamos ajustar nuestros productos y servicios a la medida de las necesidades de cada país. Para nosotros creemos un número creciente de nuestros países en la región, la agenda climático ha venido convirtiendo como parte de la agenda de desarrollo más amplia del país. Y la evidencia muestra que para ser efectivos en desarrollo económico se requiere tener visión de largo plazo. El más reciente informe del IPCC manda una señal muy clara que necesitamos reducir emisiones de manera drástica. Detener el calentamiento global a 1.5 o 2 grados centígrados realmente requiere alcanzar emisiones netas ceros para mediados de siglo. La descarbonización es entonces una meta de largo plazo. Sin embargo, muchas veces los gobiernos, por diferentes razones, muchas de ellas válidas, están más enfocados en procesos de corto plazo. Para un gobierno, una meta NDC al 2030 es de largo plazo. Las NDCs tienen metas de reducción de emisiones de un 25% para el 2030. El problema es que la meta final no es 25% para el 2030, sino básicamente 100% de reducción de emisiones para el 2050. Tratar de llegar al 100% haciendo esfuerzos de 25 en 25 es como tratar de construir un rascacielos poniendo una casa sobre otra casa. Si lo que quieres es construir una torre, entonces lo que necesitas es iniciar construyendo los cimientos de ese rascacielos. Es por esto que los instrumentos de planeación de largo plazo, por ejemplo, el Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica, que lanzó el año pasado, son particularmente relevantes. La planeación para construir una casa es muy diferente de lo que se requiere para levantar una torre. Y estoy hablando de mitigación, pero algo similar ocurre cuando hablamos de incrementar la capacidad adaptativa de los países. Las diapositivas anteriores fueron más sobre hablar de los dos grandes áreas de apoyo que tenemos con NDC Invest. De nuevo, el diseño de NDCs y las estrategias de largo plazo, y la segunda parte más de implementación. Dado aquí lo que queremos con esta presentación es dar una imagen rápida del tipo de apoyos que en temas de política pública contamos con NDC Invest. Dado que es bastante información y para hacerlo más fácil de leer, agrupé los diferentes tipos de herramientas, metodologías y asesoría técnica en grupos más grandes. Así, por ejemplo, cuando ven la primera columna que dice LTS Adaptation o estrategias de largo plazo en adaptación, para el caso de Colombia significa una asesoría técnica para desarrollar un análisis de riesgos a nivel regional, usando herramientas como la toma de decisión robusta y análisis probabilistas de riesgos. Y también con base en estos análisis definir la priorización de activos físicos
a manera de informar el componente de adaptación de la estrategia de largo plazo 2050 del país. Para el Chile, sobre esa misma columna, se trata del componente de adaptación del sector agua para la estrategia de largo plazo del país. Para el caso de Paraguay, se trata de una cooperación técnica no reembolsable para fortalecer las capacidades institucionales dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el diseño y implementación de la Estrategia Nacional de Adaptación. Otro ejemplo sobre esa misma columna azul es el de Uruguay. También hablamos de una cooperación técnica para crear capacidades dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería en temas de infraestructura sostenible y en el diseño de la estrategia de adaptación específica para el sector energético. Otro ejemplo, por ejemplo, en la octava columna, la que dice Pipeline Development, desarrollo de carteras de proyectos NDCs. Con Costa Rica lo que estamos haciendo es realizar un análisis a detalle sobre las inversiones que son necesarias para implementar el Plan Nacional de Descarbonización. Este implica la identificación de necesidades de inversiones de capital, de brechas de financiamiento, incluso de ajustes que se tienen que llevar a cabo en las políticas públicas y con un análisis separado, pero íntimamente relacionado con esto, estamos apoyando el estudio de los potenciales costos y beneficios sociales y económicos asociados a la implementación del plan de descarbonización. Sobre esa misma columna, para el caso de Argentina, hemos desarrollado unas guías sobre mejores prácticas para el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública sostenible. Por ejemplo, otro ejemplo en la columna 7, que es la que aparece en azul claro, de Green Budgeting o presupuestos verdes. Con Costa Rica y República Dominicana estamos junto con los ministerios de Hacienda desarrollando sistemas de marcación presupuestal para identificar y monitorear de manera permanente el gasto público climático. Para el caso de Costa Rica, incluso incluirá los gastos denominados para biodiversidad. Con Barbados, lo que hemos hecho es un análisis de la calidad del gasto en cambio climático y de manejo de desastres naturales. Esto es particularmente importante porque una vez que tú generas la data y puedes identificar el gasto, entonces puedes empezar a analizar el gasto y determinar cómo se puede mejorar y canalizar mejor manera para la acción climática. NDC Invest tiene actualmente más de 260 iniciativas y proyectos en América Latina, entonces lo que están viendo aquí es solo un ejemplo de intervenciones por el lado de política pública que la plataforma ofrece, pero hay otras iniciativas, por ejemplo, en diseños de proyectos, movilización de financiamiento, desarrollo de nuevos instrumentos financieros como bonos verdes o el desarrollo de nuevos mercados, pero considerando el tiempo limitado que tenemos, quería darles una idea del tipo de trabajo que estamos haciendo con NDC Invest y resaltar que en diversos de estos ejemplos aquí mapeados son trabajos que estamos también realizando con el NDC Partnership en el contexto de los planes con los países bajo la iniciativa CAEP o bajo la iniciativa de asesores económicos. Este es el caso, por ejemplo, de trabajos que estamos haciendo en República Dominicana con Green Budgeting, en Perú, en Costa Rica y en Bolivia con NDCs. Finalmente, quería hablar de algunos tipos concretos de proyectos con los que estamos trabajando en América Latina. Por cuestiones de tiempo me pareció que era más valioso usar el caso de un país donde tenemos varias intervenciones de diferente índole. Como comenté hace un rato, el año pasado Costa Rica presentó su plan de descarbonización nacional. La clave de notar aquí es que el Plan Nacional de Descarbonización es un plan de largo plazo con un nivel de detalle importante. Por ejemplo, define no solo el nivel de emisiones que el país tiene que alcanzar en 2050 por sector, sino que hace un ejercicio conocido como de backcasting, que es lo opuesto a forecasting, es decir, en lugar de pronosticar cómo llegar al 30% reducciones en 2030, lo que se busca, lo cual equivaldría este 30% a construir la casita, lo cual no es esto. Entonces, lo que hizo el país más bien fue no pronosticar, sino empezar de adelante para atrás, este backcasting, definiendo la meta de emisiones cero en 2050 y entonces pudo empezar a dar pasos hacia atrás. Si a medio siglo quiere llegar al 95% del transporte público sea eléctrico,
pero la vida útil de un camión de pasajeros es de 15 años. Entonces, la meta de transporte eléctrico para el 2040 no puede ser de 50%, porque con ese nivel en el 2040 el país se quedaría atrapado por 15 años con la mitad de los camiones con motores de combustión interna. Quizá entonces la meta de 2040 debe ser que la flota de transporte público sea 80% eléctrica. Por esto es que la planeación de largo plazo y el backcasting son herramientas extremadamente útiles. Pero como ya he dicho, una cosa es diseñar metas y luego una cosa más diferente es implementarlas. Y hay que resaltar que la transición puede crear ganadores y perdedores. Por ejemplo, la región tiene una larga tradición de conductores de autobuses que paralizan ciudades si no se benefician de reformas de políticas en el sector transporte o si perciben el cambio a camiones eléctricos como riesgoso, pero por ser una tecnología que desconocen. Entonces, junto con la Universidad de Costa Rica, estimamos que cumplir las metas del plan de descarbonización en el sector transporte es en una mezcla de cambiar a más transporte público y más autos eléctricos, puede generar unos 20,000 millones de dólares de beneficios netos para el 2050, como resultado de una mejor salud por mejor calidad del aire, ahorro en tiempos de transporte, menos accidentes, menores costos operativos, etcétera. Estos beneficios compensan con creces los costos iniciales más altos de cambiar los vehículos eléctricos en Costa Rica, el tiempo perdido en la congestión, el gasto en la contaminación. Solo en el gran área metropolitana de San José le cuesta al país 3.8% del PIB. Entonces, los ciudadanos ganan y también los transportistas. Pero, por ejemplo, en otro ejemplo es que las cuestas fiscales son las que pierden. Entonces, estamos ayudando al gobierno de Costa Rica a cuantificarlas. Estimamos que la electrificación vehicular le costará al fisco hasta un 10% de menores ingresos provenientes del impuesto a la gasolina. Otra razón por la cual la planeación de largo plazo y el backcasting son útiles. Ahora estamos trabajando entonces con el Ministerio de Hacienda para definir un plan de medidas alternativas para ajustar el régimen fiscal y compensar por esos eventuales menores ingresos. El año pasado, el plan de descarbonización también permitió al gobierno alertar sobre el hecho de que a principios de 2020 se renovaban las concesiones de autobuses de transporte público para el área metropolitana de San José. Y si esas concesiones se hacían sin incorporar requerimientos de electrificación vehicular, las metas del 2025 y del 2030 del plan no se podrían alcanzar. Entonces, durante el año anterior trabajamos con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el desarrollo de nuevos modelos de negocio y de contratos de concesión para incorporar un porcentaje de autobuses eléctricos. Otro ejemplo importante de la implementación del plan de descarbonización es donde estamos apoyando al Ministerio de Hacienda, es con una metodología para elevar los estándares de los sistemas nacionales, del Sistema Nacional de Inversión Pública, para que incorpore en la evaluación de los programas y de los proyectos requerimientos de sostenibilidad y cambio climático, de tal manera que se pueda priorizar aquellos que son alineados con las metas del plan de descarbonización. Y muy relacionado al sistema de inversión pública es el tema que mencionaba un poco antes, el trabajo para desarrollar un marcador presupuestal para monitorear monitorear cómo el presupuesto nacional contribuye año con año a las metas del Plan Nacional de Descarbonización, a la vez que el Ministerio recabe información para mejorar la eficiencia y efectividad del gasto público en cambio climático. Con esto estaría acabando. Quería solamente dar una idea del universo de soluciones que la plataforma NDC Invest y de los trabajos que estamos haciendo de manera conjunta con el NDC Partnership. Muchas gracias. Raúl, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que es muy completa, creo que le da a todos los participantes un panorama muy completo sobre la plataforma. Cayetano, bienvenido, muchísimas gracias, y Raúl, de nuevo, muchas gracias a ti. Hola, buenos días a todas y a todos. Un placer estar con ustedes esta mañana.
Mi colega Jamie Bindon y yo vamos a estar conversando con Dr. Spencer y con Raúl. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a estar haciendo una pregunta a cada uno de nuestros panelistas y le pedimos al otro panelista que por favor complemente. Entonces, vamos a empezar con Jamie, por favor. Gracias, Kai. My question will be in English, as I'll be asking for Thomas. So, Dr. Thomas, we have a question from Sheila Zamora, and she would like to know, can you please explain the governance practices that countries need to put in place to ensure climate finance support and during the NDC plan implementation, i.e. safeguards, human rights, frameworks, freedom of speech, legitimacy, etc.? Oh, well, thank you for this very difficult question, but my answer is a simple one. I believe that it is important to have a philosophy, and the philosophy needs you need to have a good communication plan, public education, public awareness. I think you need to involve everyone. It must be an inclusive approach. It is important that the practices must include an audit of how this thing is going to affect everyone and to ensure that everyone is involved and no one is left behind. So I believe government practices must have a philosophy, and the philosophy must be, we have no secret here. We have to be transparent. We have to be accountable, and we need to put the national institutional framework in place to provide everyone with information on the issues relating to climate change. What are the issues? What are the problems? What are the solutions? And everyone must be involved in its implementation and in solving the problem. It must be linked directly to livelihoods, and as such, people must see that the actions that they take on climate must redound to the benefit individually, community, and national level. Thank you so much. Kai, over to you. Thank you, Jamie and Dr. Spencer. Raúl, would you like to comment on this question as well? Mira, yo creo que lo que nosotros estamos tratando de hacer es ajustar los procesos de creación de NDCs a las circunstancias particulares del país. Esto, una de las bases, creo, más importantes que hay que hacer, y en línea con lo que Spencer mencionaba, es que las NDCs buscamos que el proceso de creación de las NDCs tengan un proceso de diversos diálogos con actores relevantes. El tema es que cuando hablamos de diálogos, normalmente utilizamos el término de involucrarlos, de darles a conocer lo que está, de qué trata el proceso, reciben feedback, pero en realidad el tema no es recibir retroalimentación, el tema es co-construir las NDCs con los diversos actores que son relevantes, es decir, determinar las metas junto con ellos, y esto incluye los procesos, digamos, de consulta mencionaba yo un tema, es necesario que los gobiernos reconozcan que va a haber perdedores y ganadores en el proceso de transición. Identificar esos perdedores y ganadores son claves porque te permite adelantarte y generar programas de compensación que al final de lo que se traduce es en terminar aprovechando cuáles son los beneficios y oportunidades que genera la transición. Y un ejemplo clave para no salirme de lo que ya he mencionado es en el sector transporte. Es evidente que el sector transporte se está moviendo a un modelo de electrificación. ¿Por qué? Porque los costos de las baterías están bajando de manera muy acelerada. Los costos, se estima que para el 2024, en la mayoría de las regiones del mundo, el costo de los vehículos eléctricos va a ser menor a los de combustión interna. Entonces, los gobiernos hoy tienen la oportunidad de definir un proceso en donde empieces a capacitar
a las cadenas productivas en los países en esa nueva tecnología, en lugar de seguir invirtiendo en la tecnología de combustión interna que va a desaparecer. Y esa es la mejor manera digamos, es un ejemplo muy tangible de cómo planear la transición es clave. Muchísimas gracias, Raúl. Y para seguir contigo, había otra pregunta también dentro de la que se ha puesto en el chat de Andrea Sangil sobre la congruencia entre los sectores en los que más se piden fondos y las principales fuentes de emisión de los países latinoamericanos. Y preguntaba si hay algún sector que aporte muchas emisiones para el cual no esté solicitando financiamiento. Desde lo que recibimos en la unidad de apoyo de NDC Partnership, nosotros vemos que sí, que la mayoría de las solicitudes están relacionadas al sector energía o a FOLU. Pero quería preguntarte a ti, desde el punto de vista del BID, lo que trabajáis con NDC Invest, ¿cuál es vuestra perspectiva sobre esta cuestión? Mira, yo creo que es la misma que ustedes ven. Quizá, es decir, en general los países tienden correctamente a tener una mayor demanda en sectores que tienen mayores niveles de emisiones. También son porque son sectores, por ejemplo, en transporte, en electrificación de la red eléctrica, que están surgiendo cambios tecnológicos muy altos. Entonces, es muy evidente la necesidad de hacer ajuste. Quizá un poco es diferente en el sector Apolo, pero ciertamente es un área en donde recibimos muchísima demanda. Quizá solamente hacer una diferencia es que hay mucha demanda de financiamiento para temas de mitigación y mucho interés en temas de adaptación. Pero en muchos casos los proyectos de adaptación todavía están en un nivel muy inicial, en donde no están totalmente desarrollados, y creo que eso refleja un tema de capacidades que hace falta en la región para diseñar proyectos de adaptación que sean robustos y que reflejen análisis técnicos de cuál es el riesgo al que se enfrenta el proyecto específico y la manera en que el proyecto específico está atendiendo ese riesgo y cómo se está incorporando cambios en el diseño del mismo. Muchísimas gracias, Raúl. Dr. Spencer, I don't know if the translation is working already or not for you, but there was a question in the chat about sectors where countries are requesting support from, and whether there are sectors that are major emitters, let's say, but they're not receiving support. I want to turn the question around and ask you, as a country, whether you have sectors that are contributing considerably to the emissions profile of Grenada, and where you are not receiving any support or little support. Yeah, let me say the major sector is energy and transport, and to a large extent, they all link to the use of fossil fuel, and the use of fossil fuel, energy and transport. And this is clearly linked to the debt burden that the country carry. It is clearly linked to the whole aspects of how the economy evolves, the balance of payments, because we can see fossil fuel inputs alone could account to be 70% of the export earnings. It is directly linked to the manufacturing sector. It's directly linked to the tourism, the most important, very important tourism sector, and also the agricultural sector. So we believe that this sector, the whole question of the fossil fuel economy, is where we need to put a particular focus. And there are aspects that can be used, of course. This sector is the area which I believe to turn the economies around, to have an efficient response to the post-COVID environment, to build back better. I believe we need to really focus on the energy sector and the transport sector in particular. Of course, issues relating to forest and agriculture, biodiversity, support and control, coral reefs, all of those things are very important.
So we need to take a very holistic approach. All the sectors, in fact, needs to be working in concert. We cannot have a single sector approach, in my view, and leave other sectors which are very important to livelihoods and development without additional resources. So we need to look at a comprehensive investment plan, taking not only climate into consideration, but the entire sustainable development goals, and have a consistent program, an investment program to address all of our issues. Of course, what we see happening in the post-COVID environment is that the digital economy, the digital transformation is a necessary ingredient for us moving forward. So it seems to me, in my view, that we need to have a very comprehensive investment program, not only in the fossil fuel sector to reduce the relationship with fossil fuel and emissions reduction, but to have a comprehensive approach, taking all of the sustainable development goals as paramount in terms of our investment plan. Of course, we will have to focus on how climate change is integrated, and I think that is where the problem is here. We need to look at the mainstreaming of climate action across all of the sustainable development goals. Thank you. Thank you, Dr. Spencer. I think we have time for just one more question before we need to wrap up. So if I may ask, we have another question in the chat about how you've worked to identify climate finance needs from the public sector regarding NDC. So if you wouldn't mind commenting on that, we'd be really interested to hear from you. Okay, well, I think, first of all, I think we have to make the case. We have to be very clear what it is that we need. We are basing our case on the science. We are basing our case on the data that we have available and evidence-based, and the use of technology solutions. I believe we have to share. There is no one solution. There is no monopoly on any solution. So I think we have to share among us what are some of the solutions and packages. And I think we need to look at a comprehensive approach in terms of how we generate resources for climate finance. I don't think we could always go individually. There are some things that may depend on scale. So as a region, we may want to look at how we come together as smaller countries, bind together and work together to ensure, because what we have to recognize also that the climate, whereas we are suffering from the impacts of climate change, while we contribute very little to the mitigation, to the cause of climate change in terms of what we are emitting, as a group, if we work together, we will be able to have more force in terms of reducing the overall impact on climate change and reducing our issues relating to adaptation. So the clarity is that we need to work together to remove those barriers to climate finance, not only as an individual country, but as a region. We need to work together to ensure that there is adequate access to international resources. And we can only do so by putting the pressure on the international system to see the particular vulnerabilities of this region. The whole question of us having been totally vulnerable to climate change, extreme weather events, sea level rise, extreme temperatures, droughts, and so on. And then we make the case based on the science and based on the data and have the evidence to back what we are doing. Bueno, quiero darle las gracias tanto a Dr. Spencer Thomas como a Raúl Delgado por acompañarnos en el panel del día de hoy. Creo que ya estamos sobre tiempo. Lo que vamos a hacer entonces es, teníamos previsto una encuesta, lo que vamos a hacer es compartirlas con ustedes por correo también, tampoco para no pasarnos sobre el tiempo. Tal vez para cerrar, si me permiten, quería retomar algunos de los temas que ha levantado el doctor Spencer Thomas que me parecen muy relevantes para el contexto actual y es el contexto, o sea, me refiero a la pandemia del COVID-19. La CEPAL nos muestra unas cifras terroríficas respecto a los impactos socioeconómicos de la pandemia. Estamos hablando de contracciones del PIB
de más del 9% como media en la región, 12 millones de personas desempleadas, 45 millones de personas empujadas a la pobreza. De hecho, la CEPAL ha clasificado la pandemia como la mayor catástrofe en 100 años. Además de todos estos destrozos socioeconómicos, tenemos que añadir todos los riesgos que han comentado sobre el riesgo al cumplimiento de los compromisos climáticos y qué significa esto para los compromisos de las NDCs. Desde la Unidad de Apoyo de NDC Partnership hicimos hace unos meses una serie de consultas con 54 países para entender la magnitud del impacto, y encontrábamos un par de mensajes bastante alarmantes. El primero es que los ajustes presupuestarios relacionados a la redistribución de liquidez dentro del espectro público para atender la respuesta de COVID ha supuesto importantes recortes en los presupuestos de los ministerios de Ambiente o presupuesto público dedicado al clima. Teníamos estimados reportados por algunos países de entre el 35 y hasta el 50%, e inclusive son unos recortes que no son solamente para el año en curso, sino que se van a mantener posiblemente en los próximos ejercicios. Esto conlleva, por supuesto, que van a haber una serie de actividades normalmente lideradas bajo presupuesto público por los gobiernos que no van a poder llevarse a cabo. Estamos hablando desde recursos humanos, procesos consultivos, operaciones públicas, pero también incluso cofinanciamiento para proyectos internacionales y fondos preparatorios para acceder a financiamiento internacional. Es decir, hay una barrera que va a restringir, va a limitar más, si cabe, las barreras que se han estado discutiendo a lo largo del día de hoy para acceder a financiamiento climático. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta también que la pandemia representa un reality check, ¿no? De cómo nuestra sociedad funciona y bajo qué bases está construida, tenemos la oportunidad, como ya se ha mencionado aquí también, de reconstruir mejor y de reconstruir verde. Y creo que la comunidad internacional y las organizaciones de sociedad civil han sido muy coherentes en la manera en que este mensaje se ha venido lanzando desde el inicio de la pandemia, y creo que ha resonado con nuestras contrapartes públicas. Nosotros tenemos una iniciativa que hemos lanzado recientemente por la cual los países están solicitando asesorías económicas para planificar la recuperación verde. Y estas solicitudes no vienen de ministerios de Ambiente y de Cambio Climático, vienen de ministerios de Finanzas, de ministerios de Economía, de ministerios de Planificación. Es decir, hay una oportunidad evidente de que la recuperación de la pandemia sea una recuperación verde, sostenible e inclusiva. El tema que mencionó Dr. Spencer ampliamente, que fue el tema de maximizar cobeneficios, de aprovechar estas oportunidades de inversión pública-privada para trabajar en temas con impactos sociales, económicos y ambientales positivos. Raúl nos hablaba de varios ejemplos en su presentación. También ha habido otros temas como la transición agroecológica y la integración de tecnologías digitales, etcétera, que representan oportunidades para esto. Y quiero simplemente mencionar, agradecer a las diferentes instituciones que están respondiendo a esta iniciativa de asesores para la recuperación verde, entre las que se incluye el Banco Interamericano de Desarrollo, por el apoyo que están dando a los países y de la manera tan rápida en que está dándose. Entonces, sin más, les doy las gracias a todas y a todos. Y Eduardo, over to you. Cayetano, de verdad es un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por apoyar a Let's LAC, por abrir espacios para que nosotros podamos discutir temas tan importantes como estos. A los panelistas, infinitas gracias por toda su colaboración, y a los asistentes, muchísimas gracias por asistir. Les recuerdo que las presentaciones, como lo mencionó Cayetano, serán distribuidas una vez finalice este webinar,
Cayetano acaba de dejar su correo electrónico por si ustedes necesitan contactarlo. Y de nuevo, muchísimas gracias y les deseamos un feliz y excelente día. Hasta luego. Gracias.